Ok. Carta. Ok. ¿Listos? ¿Ya? ¿Estamos grabando? Bueno, algo que pues, platicando con algunos he notado, de repente se nos olvida que Dios tiene el control. ¿Y por qué digo que se nos olvida? Porque nos metemos en los afanes de la vida, las preocupaciones nos van ganando y efectivamente se nos olvida que Dios tiene el control de nuestras vidas, ¿sí? Se nos olvida que lo que va a traer la respuesta de Dios a mi vida es la fe y la confianza en Él. Cuando se pierde la fe y la confianza en Él, se pierde el mover de Dios en mi vida o la respuesta de Dios en mi vida. No es la misma cuando estás confiando que cuando no estás confiando, ¿sí? Entonces perdemos de vista eso cuando nos alejamos un poco de Dios y nos involucramos mucho en las cuestiones de la vida, que si los pagos, que si esto. De repente dices, bueno, se me juntaron los pagos, no tengo ahorita para pagar. Y en lugar de poner las cosas en manos de Dios, nos empezamos otra vez a preocupar y a afanar por las situaciones. Entonces, cuando tienes una preocupación por algo, ¿qué tienes que hacer? En lugar de preocuparte, tienes que ocuparte. Ocuparte en lo que tienes que hacer y ocuparte en buscar a Dios. Entonces, sabiendo que tú vas a hacer lo que puedes y lo que tienes que hacer, y Dios va a hacer lo que no puedes hacer. Porque también a veces nos pasamos de concha y queremos dejarle a Dios lo que nos toca a nosotros, ¿no? Porque también hay una parte, y es cierto, es una parte que nos toca a nosotros. Les he dado el ejemplo muchas veces, por ejemplo, cuando Jesús resucita a Lázaro, Él pudo haber tronado los dedos y esa piedra se desbarata. Pero ¿qué dijo? Muevan la piedra, ¿no? Él con una orden o algo, la piedra se hubiera rodado, se hubiera desbaratado, pero lo que podamos hacer, nosotros lo hacemos. Y cuando le dice, Lázaro, ven fuera, ¿qué hizo Lázaro? Salió. ¿Y cómo salió? Atado, dice la Biblia, de pies y de pies a cabeza estaba atado. ¿Cómo salió? No sé si salió volando en brinquitos o qué, pero salió. ¿Y qué dijo Jesús? Desátenlo. También pudo haber tronado los dedos y las vendas hubieran caído, pero siempre hay una parte que nos corresponde a nosotros y una parte que le corresponde a Dios. Entonces tenemos que estar bien seguros de ambas partes y dejar que cada parte haga la parte que le corresponde. Yo no sé por qué me estoy metiendo en eso, pero cuando alguien no hace la parte que le corresponde, hay problemas, ¿no? Como cuando hay una sociedad, en un trabajo o algo, si alguien no hace la parte que le corresponde, pues va a haber problemas, ¿no? ¿No, verdad? Se quedaron ahí calladas. Ok. Quiero leer una cita. Déjame, por aquí la anoté. Es Hebreos 10:35. Quiero empezar con esta cita. Dice la Biblia: no pierdas pues tu confianza, que tiene grande galardón. ¿Qué es un galardón? Un premio. Dice, no pierdas pues tu confianza, que trae un gran premio. Ahora, ¿por qué dice la Escritura no pierdas? Se le escribió a gente que estaba perdiendo su confianza. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que de repente perdemos la confianza? Decir que tenemos la confianza y que confiamos en Dios y que tenemos fe en Dios, pues cualquiera lo puede decir. Dice la Biblia en Filipenses, dice, mi Dios pues suplirá todo ¿qué? Todo lo que te falta, todo lo que les falta, conforme a su riqueza en Cristo Jesús.
Y entonces recitamos muy padre esta cita. No, qué padre porque Dios va a suplir nuestras necesidades, ¿no? Pero ¿cuándo es que Dios va a suplir tus necesidades? ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios va a suplir tus necesidades? Cuando se presente una necesidad. Entonces queremos que Dios supla nuestras necesidades, pero no queremos pasar por necesidades. Digo, estoy hablando una cita del Nuevo Testamento y del Nuevo Pacto. ¿Sí me explico? Me acuerdo que ya les he dado testimonio cuando nosotros nos convertimos, como a los, ¿qué será? 2 meses de que nos convertimos, me quedé sin chamba. Fue para la devaluación del 94, ¿verdad? Diciembre del 94. Y creo que fue como a principios del 95, ¿no? Cuando nos quedamos sin chamba. Ya habíamos llegado a Cristo. Como a los 2 meses que nos convertimos, fue cuando me quedé. No, pues nos convertimos como en el septiembre, ¿no? Del 95, por ahí más o menos. Y entonces, ya estábamos convertidos en Cristo cuando nos quedamos sin trabajo. Y entonces, lo bueno es que estábamos en Cristo, y lo bueno es que estábamos en una iglesia de una doctrina de fe. Pero la fe se tiene que demostrar, ¿sí o no? Pero se demuestra en los momentos fáciles y en los momentos donde tenemos todo, ¿no, verdad? Se demuestra en los momentos difíciles y cuando las cosas no van bien. ¿Sabes por qué Dios metió al pueblo de Israel en el desierto? ¿Mandé? Los metió en el desierto para que aprendieran a confiar en Él. Porque en el desierto, ¿qué hay? ¿Sabes qué produce el desierto? Ya se los he dicho muchas veces, para los nuevos. ¿Sabes qué produce el desierto? Sed. Sed de Dios. Porque la gente normalmente no busca a Dios más que cuando tiene problemas. De hecho, los avivamientos más fuertes que ha habido están ligados a tiempos de crisis históricos que ha habido históricamente. Por ejemplo, en este tiempo mucha gente se ha convertido a Cristo, más que en años anteriores, ¿sí? Entonces siempre que hay una crisis, ¿sí?, la gente busca a Dios porque no le queda de otra. Ahora, yo creo, es algo que yo creo. Mencionábamos la cita de Filipenses 4, ¿qué es? 4:13 o 4:19. Una de esas dos habla de Dios suplirá todo lo que nos falta de acuerdo a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Ahora, cuando ya aprendiste, mira, antes de irnos quiero leer vamos a leer Primera de Pedro. Es que va ligado con lo que voy a decir, con lo que iba a decir ahorita, pero quiero poner un fundamento bíblico. Primera de Pedro, déjame ver. Creo que es como... déjenme cambiar la versión. Dice... va a ser por ahí sí, verso 6. Dice: en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, la parte que cuando traía la Biblia de papel yo había subrayado era: si es necesario. Si es necesario, pases por diversas pruebas. ¿Qué significa eso? Significa que Dios no te va a hacer pasar por una prueba que no necesitas. ¿Sí me explico? Entonces, si estamos pasando por algo, ¿es por qué?
lo necesitamos. A lo mejor te has olvidado de buscar a Dios y es el momento de que vuelvas tu corazón a Dios. Y por eso estás pasando esa necesidad. Sí, es necesario. Por ustedes, yo estoy completamente convencido que Dios va a suplir tus necesidades y va a haber necesidades mientras tu confianza no sea completa en Dios. Cuando tu confianza es completa en Dios, pues Dios no te va a hacer pasar por necesidades. ¿Por qué? Porque estás pegado a Dios. ¿Sí? El Señor es mi pastor y nada me falta. ¿Cuándo es que nada te va a faltar? Cuando te estás dejando pastorear por Dios. Pero si estás haciendo lo que se te da la gana, en lugar de hacer las cosas como Dios manda, entonces, pues hay cosas que van a faltar y va a haber necesidades. ¿Por qué? Porque desgraciadamente son cosas que Dios usa, no que las mande, pero sí las usa para que nosotros volteemos nuestros ojos a Dios. Hay una cita, también la he mencionado varias veces, creo que es en Ezequiel 22. Ezequiel 22, verso 30 y 31. Fíjense cómo dice ahí, dice: busqué entre ellos, entre la gente, un hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Fíjate lo que está diciendo. Busqué entre toda la gente que había, ¿a cuántos? Uno, nada más para que intercediera a favor del pueblo delante de Dios. Uno. ¿Y qué dice? ¿Y no qué? Qué gacho, ¿no? Y no lo hallé. ¿Por qué? Dice la Biblia, todos buscan lo suyo propio. Así dice la Biblia. Por eso, porque cada quien anda buscando su propio beneficio a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese y no lo hallé. Por lo tanto, fíjate lo que dice el verso 31. Derramé sobre ellos mi ira y con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa? ¿Cómo es que Dios derrama su ira sobre la gente? Dejando cosechar lo que sembraron. O sea, no es que Dios te vaya a mandar un montón de cosas, simplemente va a decir: lo que siembras, cosechas, y Dios hace un lado. Cuando estamos en la misericordia de Dios, la cosecha de nuestros actos, sí hay, porque siempre hay, no es de la misma manera que cuando estás alejado de Dios. Alejado de Dios te llega con todo. Cuando estás en Dios, como que caes, sí hay caes, pero no caes en pastito en lugar de caer en cemento, ¿no? Algo así, ¿no? Para que se entienda. De todos modos duele la caída, para que entiendas. Yo me acuerdo, una vez alguien de aquí, le estaba yendo bien mal. Y me dice: ay, me estaba yendo bien mal. Pero digo, ¿para qué me hago si son las consecuencias de mis actos? ¿Para qué me enojo con Dios o me enojo si yo sé que soy yo? ¿No? Entonces, todo tiene una razón. ¿Se acuerdan cuál fue la cita que les dije que se aprendieran? Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Lo que significa es que todo lo que pasa por algo. Nada pasa por casualidad. Nada pasa por casualidad. Ayer vimos un choque, ¿sabes? ¿Mandé? ¿Sí? Nada pasa sin casualidad. O sea, en tiempo de gracia, las cosechas negativas son como disminuidas, por así decirlo, un poquito, a diferencia de los que están afuera. Pero sí, o sea, es que si no vuelves en ti. ¿Me explico? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Cuándo volvió en sí? Pues ya cuando no tenía ni para comer, quería comerse de lo que comían los cerdos. Hasta ese momento volvió en sí. De hecho, dice la Biblia que con paciencia
se heredan las promesas, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia adquieren la promesa. ¿Por qué dice que con paciencia se adquieren las promesas? Porque si Dios nos diera todo, en cuanto lo pides, como lo pides, ipso facto, como dicen, seríamos unos flojonazos, por no decir otra palabra más fuerte. Esa palabra con H que todos conocen, que dicen mucho. ¿Sí? Por eso fue cuando Dios los manda a, ¿cómo se llama?, a poseer la tierra prometida. Dice la Biblia que Dios pudo haber, y de hecho lo dice así, que pudo haber eliminado a los pueblos de ahí para darles la tierra a la gente. Dice, pero no lo hice, dice, para que las fieras del campo no aumentaran. Entonces, la tierra prometida tenía que ser poseída de una manera progresiva, ir ganando terreno, ir ganando terreno, ir ganando terreno. Esa es la manera en la que Dios trabaja en nuestras vidas, progresivamente, ¿sí? Progresivamente vamos mejorando, progresivamente vamos recibiendo la sanidad cuando no la hay. Por ejemplo, yo sé que en ciertas ocasiones, y lo hace Dios para la gente que no cree, para que crean de manera rápida, ha habido sanidades milagrosas. Pero cuando ya crees en Cristo, cuando ya recibiste a Cristo Jesús y te viene una enfermedad, no se te va a ir luego con una sola, soy sano por las llagas de Cristo Jesús. No, tienes que estar, ¿cómo se llama?, ejercitando tu fe. O sea, yo he estado enfermo y en el primer soy sano por las llagas de Jesús no se me quita. Tengo que estar confesando, tengo que estar declarando, tengo que estar creyendo. Y sí, a lo mejor tardo 1 o 2 días en ver mi sanidad, pero no se da así ¿sí? Se da así cuando no crees, y es la primera vez que vienes y oramos por los enfermos. De repente sí se da porque Dios quiere enseñarles que es poderoso y que puede hacerlo, para que la gente crea. Pero una vez que tú crees, ya depende de tu fe, no depende de Él. Cuando tienen la fe al 100, levante la mano el que tenga la fe al 100. Al 100, solo Jesús. Dice, porque vamos en ese proceso también de fortalecer nuestra fe, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿qué hace un grano de mostaza? Se siembra y crece. Y el crecimiento es progresivo. No siembras el grano de mostaza y en cuanto le eches el chorrito de agua ya creció toda la hortaliza, ¿no? Entonces, estamos hablando de un proceso. Y estamos metidos en este proceso de vida y de mejora en Cristo Jesús, todos nosotros. Yo puedo declarar lo que se me dé la gana, con la palabra. Eso no quiere decir que las cosas van a ser como a mí se me dan la gana. Porque también han oído que los extremos son malos, y de repente ha pasado mucho en iglesias de fe. Nosotros somos una iglesia de fe, pero de repente se van al otro extremo. Creen que si tienen suficiente fe pueden pasar aún por la voluntad de Dios. Y no. Puedes orar, declarar, y si hay algo que no vaya contra la voluntad de Dios, no se va a dar. Por mucha fe que tengas, porque la fe tiene que ir de acuerdo a la palabra, no en contra de. ¿Sí? Jesús es el autor y consumador de la fe. Quiere decir que es, y además dice que a todos se nos ha dado una medida de fe. Quiere decir, el autor quiere decir que él la inventó, él la creó. El consumador es el que la lleva a cabo. Y luego dice que él nos da una medida de fe. Así dice la Biblia, ¿no? Y esa medida de fe tiene que ser suficiente. Es como esa semillita que tiene que ir creciendo, o que la tenemos que ir haciendo crecer nosotros. O sea, no va a crecer nada más de por sí. ¿Sí me explico? La fe lleva un proceso que a través de la comunión con Dios, la fe viene por oír. La fe viene por el oír la palabra, ¿sí? Por
escuchar, no viene por oír la palabra, viene por oír a la palabra, que es diferente. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Quién es la palabra? Jesús. Entonces viene a través de una comunión con Jesús, porque conocemos gente, ¿cuántos de nosotros no conocemos gente que a lo mejor tienen 50 años de cristiano oyendo la palabra, pero no tiene ni pizca de fe? Entonces la fe tiene que venir en una comunión con la palabra. ¿Sí? Y entonces si no buscamos la palabra y no buscamos tener comunión con Dios, pues la fe no va a crecer. ¿Sí? Y necesitamos la fe, porque la fe es la mano espiritual con la que tomamos las bendiciones y las promesas que Dios nos ha dado. ¿Me explico? Y todavía no empiezo en el mensaje. Ok. Números 23, 19. Ya se la saben de memoria, ¿no? ¿No se la saben de memoria? ¡Qué bárbaros! Amén. 23. Bueno, vamos a leer el 19 y el 20. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Quiere decir que Dios no miente. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuándo es que el hombre miente? Cuando habla cualquier cosa que no va de acuerdo a la palabra. Eso es mentira. ¿Sí? Como los noticieros, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Iba a decir los políticos, pero ellos nunca mienten, ¿no es cierto? Ok, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y luego pregunta, ¿y no lo va a hacer? O sea, ¿qué está diciendo? Es obvio que si Dios dijo algo, lo va a hacer y lo va a cumplir. Si Él habló, lo que Él habló, se va a hacer, lo va a ejecutar, dice ahí. Entonces lo que Él habla, Él se va a hacer. Dice la Biblia, y yo les decía, yo apresuro la palabra de ustedes para ponerla por obra. ¿Así dice la Biblia? No, ¿verdad? Dice, yo apresuro mi palabra. Entonces lo que tenemos que hablar es su palabra, no lo que se te ocurra, porque de repente nos salen sandeces de la boca. Tiene que ir de acuerdo al plan, al propósito y al mensaje de Dios. ¿Sí? Porque Dios dice, yo estoy atento. O sea, está así esperando a que cada uno de nosotros hablemos la palabra. Pero ¿qué hacemos? Chin, este mes es largo, yo no sé cómo le voy a hacer para estirar la quincena. Y en lugar de soltar lo que Dios dijo, hablamos las mentiras que estamos viendo. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes hablan verdad acerca de su esposa o de su esposo? ¿Y cuántos se quejan de él o de ella? Yo sé que aquí no pasa, ¿verdad? Eso es en otros lados, aquí no. El siguiente verso, verso 20, ¿qué dice? Si lo que Dios dijo, fíjate lo que te estoy diciendo, si lo que Dios dijo se va a hacer, ¿qué será de aquello que no es solo un dicho, sino una orden? ¿Captan? ¿Sí? Si lo que Dios te dijo se va a cumplir, ¿qué será de aquello en lo que Dios da una orden? Se tiene que cumplir con mucho más rapidez y con mucho más fuerza. O sea, si todo se va a cumplir, pues una orden con mucho mayor razón. ¿Sí me explico? ¿Y qué dice el siguiente verso? He dado la orden de bendecir y esa orden no será revocada. Si eso es de repente en ¿cómo se llama? En lo natural. Por ejemplo, cuando Daniel, ¿sabes que Daniel era uno de los preferidos del rey? Y de repente hurgaron una manera de engañar al rey para deshacerse de Daniel porque les estorbaba. Y entonces, cuando el rey pone su sello en la orden, esa orden ¿qué? No puede ser revocada.
Y entonces, a pesar de que el rey quiso librar a Daniel, los mismos sátrapas, los mismos, ¿cómo se llama?, sabios y todo eso, dijeron: rey, ya pusiste tu sello, te aguantas y te amuelas. ¿Qué dijo el rey? ¿Sabes qué hizo el rey? Se pasó toda la noche orando por Daniel. Ay, el Dios de Daniel, tú, Dios, lo podrás librar. Y orando por Daniel. No, dice que no pudo dormir. Es más, en cuanto vio el clarito que empezaba a amanecer, se levantó y dijo: abran esa piedra. Y de repente vio a Daniel ahí acostadito y como acolchonadito con los leones. Y le gritó: tú, Daniel, el Dios al que tanto adoras, ¿de veras te pudo salvar? Sí, Señor, aquí estoy. No hice nada delante de él, y menos delante de ti tampoco, dice, por estar aquí. Ven, salte, le dice el rey. ¿Y sabes qué hizo el rey después? A todos los sátrapas sabios: a ver, ahora les toca a ustedes, hijos. Los metió, y dice que todavía ni bajaban cuando ya los leones los empezaron a despedazar. O sea, la orden, una orden, no puede ser revocada. Quiere decir que no hay otra opción. ¿Se cumple o se cumple? La única condición que pone la Biblia, ¿cuál es? ¿Cuál es la única condición que pide la Biblia? Creer. Es la única condición. Creer. La gente que no sabe de Dios dice: ay, sí, qué fácil creer. ¿Es fácil creer cuando te está cayendo el mundo encima? No. Se necesitan pantalones para los hombres y naguas para las mujeres para creer, ¿no? Sí, no es fácil. No es fácil. Mateo 5:18 dice: ni una tilde ni una jota pasarán de la ley. Todo se tiene que cumplir. Todo. ¿Qué es una tilde? Una comita, un acento, esas rayitas que a veces llevan en las oraciones en los escritos. Hasta eso, lo más mínimo. Estaba hablando Jesús hasta lo más mínimo. Por eso Jesús dijo: yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y la cumplió, porque todo se tenía que cumplir. Cuando llega Jesús con Juan el Bautista, y Juan el Bautista le dice: espérame, yo necesito ser bautizado por ti. Le dice: no, hay que cumplir con todo, le dijo Jesús. ¿No? Dijo así: es conveniente cumplir con toda justicia. Hazlo, lo tienes que hacer, hazlo. Para eso estoy, para cumplir todo. ¿Sí? Entonces todo se tiene que cumplir. Y tenemos que entender que todo se va a cumplir de parte de Dios. Tenemos que ser como el centurión romano, que le dijo: Señor, solo di la palabra y sé que va a pasar. ¿Qué dijo Jesús? ¡Wow! Dice la Biblia que Jesús quedó admirado. Y a Jesús solo lo admiramos cuando hay fe en nuestras vidas. ¿Qué dijo Jesús? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará qué? Hallará santidad, hallará obediencia, hallará fe en la tierra. Porque es lo que necesitamos. Fe, y es lo que perdemos cuando quitamos los ojos de Jesús. Por eso dice la Biblia: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya hablamos, Jesús es la palabra. Entonces no tienes que quitar tus ojos de la palabra, te vaya como te vaya. De repente tienes un trago amargo, un momento difícil, luego ojos en la palabra. ¿Cuál es la promesa que aplica la necesidad que estoy viviendo? Y en ese momento tengo que empezar a sembrar la semilla y regar la semilla, porque no nada más se tiene que sembrar, se tiene que regar. ¿Sí? Porque si no la riegas, no crece. Bueno. Ok. En el capítulo 37 de Ezequiel, ahorita que estamos leyendo Ezequiel, pues nos tocó leer todo Ezequiel. Entonces, ¿qué tiene de característico el libro
el capítulo 37 de Ezequiel. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de leer hace 2 domingos, El valle de los huesos secos. Se acerca a Dios y le dice a Ezequiel, dice que lo lleva a un valle de huesos, ¿qué? Secos en gran manera. ¿Qué significa eso? Que se estaban haciendo polvo, ¿no? Y entonces Dios, yo creo que ahí también fue como una pequeña bromita que hizo con Ezequiel. Dijo, ¿qué onda, Ezequiel? ¿Crees que estos huesos podrán vivir? Y Ezequiel, que conocía a su Dios, dijo, Señor, si tú lo dices. Fíjate qué importante es. No importa lo seca que esté tu situación, si tú lo dices, vivirán. Este matrimonio está a punto de secarse. Si tú lo dices, vivirá. ¿Sí? Como decía Mari Carmen el miércoles, a veces se nos hace más fácil ir a buscar por otro lado que mantenernos creyendo con la promesa y con la persona de la promesa. No sé si capta lo que estoy diciendo. No nada más es la promesa, sino la persona de la promesa. ¿Qué significa eso? Que muchas veces perdemos bendiciones por no estar con la persona de la promesa. ¿Qué dijo? Ya me estoy metiendo en otro lado, pero dice en Malaquías, dice, ¿otra vez van a venir y llenar de lágrimas el altar? ¿Sabes que te está yendo mal porque a veces has sido desleal con la mujer de tu juventud? ¿La mujer de tu pacto? ¿No dice así? Ok, seguimos. Salmo 4:8. ¿A cuántos se les ha ido el sueño por preocupaciones? ¿Mandé? Sí. ¿A cuántos se nos ha ido el sueño por preocupaciones? ¿Sí? La preocupación, ¿sabes qué es? Falta de fe y confianza en Dios. Pero imagínate ¿tú te imaginas una persona con muchos problemas dormir como un bebé? ¿Solo? ¿Mandé? Solo dopado. O solo aquel que confía en Dios. Sé que tengo muchos problemas, pero mañana Dios va a hacer algo nuevo en esto. Porque yo sé que sus misericordias son nuevas de vez en cuando. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Y cada mañana es una oportunidad de recibir la bendición de Dios. ¿Sí? Entonces dice el Salmo 4:8, en paz. ¿Ya saben lo que quiere decir la palabra paz? Todo está bien. En paz me acostaré y así mismo dormiré. No porque tengo la conciencia tranquila, sino porque Dios, mi confianza en Dios me hace dormir tranquilo. ¿Sí? Confía en Dios. Este versículo se los he dicho muchas veces. Confía en Dios y Él hará. Entonces la condición para que Él haga es la confianza. Confía en Él y Él hará. Porque en Él está la fortaleza de los siglos. ¿Qué significa que en Él está la fortaleza de los siglos? Que si sientes que te estás desbaratando y necesitas renovar fuerzas, las fuerzas están en Él. Los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperamos en Dios tendremos nuevas fuerzas. Renovaremos nuestras fuerzas como las del búfalo. Correrán y no se cansarán. ¿Sí? Y esa promesa es para los que ya tenemos un kilometraje avanzadito. Amén. Ok, vamos a Isaías 26. ¿Alguien me puede regalar un vasito con agua, por favor? Isaías 26. Voy a leer desde el verso 2, me gustó como dice. Abran las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Qué es una gente guardadora de verdad? ¿Mandé? ¿Cuál es la verdad? Entonces, ¿qué es una gente guardadora de verdad? Gracias. Aquel que guarda la palabra, ¿no? Entonces, las puertas van a ser abiertas
a los que estén guardando sus palabras. De hecho dice la Biblia de Jesús, Jesús es el que abre puertas y nadie puede cerrar. Hay gente que a lo mejor te va a decir, yo no me explico cómo estas puertas permanecieron abiertas para ti. Es que no las abrí yo, las abrió Dios para mí. Y las puertas que Él abre, nadie las cierra. Y las que Él cierra, nadie puede abrirlas. Verso 3. Tú guardarás en un poquito de paz. ¿No es un poquito? ¿Cuánta es? Toda. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. O sea, de las 24 horas que tiene el día, ¿cuántas de esas 24 horas tu pensamiento está en Dios? ¿Y cuántas de esas horas pierdes? Iba a decir inviertes, pero pierdes pensando en tus problemas o en las situaciones que estamos viviendo. ¿Sí? Dice, Él guardará en completa paz. O sea, no está diciendo que no va a haber situaciones adversas, pero está diciendo que aún sobre las situaciones adversas va a haber paz si tú estás confiando en Dios. Dice, porque en ti ha confiado. Verso 4. Confíen en el Señor de vez en cuando, dice ahí. ¿No dice eso? ¿Cómo dice? Perpetuamente. ¿Qué significa la palabra perpetua? Perpetuamente. Siempre. Por eso le puse este tema, permanece confiando en Dios, porque es algo que tenemos que permanecer, porque de repente, según nuestro estado de ánimo, nuestro estado de ánimo está alto, sí, confiamos en Dios. Tu estado de ánimo está bajito y te agarra la depre y no quieres levantarte ni de la cama, y entonces tu confianza en Dios, ¿cómo está? Ni piensas en eso. Nada, solo quieres estar ahí sumido en la cama. ¿Sí? Entonces, confía en el Señor, a pesar de, dice el Salmo 23, aunque ande en valle de muerte y de sombra, no temerá mi corazón. O sea, estoy pasando un momento difícil, pero no tengo por qué temer, porque su vara y su callado me infunden aliento. ¿Cuál es la vara y el callado de Dios? La palabra. Su palabra me infunde aliento. ¿Sí? Estoy pasando por una enfermedad, no me deprimo porque sé que soy sano por las llagas de Jesús. A lo mejor sí tengo que declarar la palabra más de 5 minutos, pero sé que se va a dar. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Por eso dice, confiar en el Señor eternamente. O sea, pase lo que pase, veas lo que veas. ¿Sí? A veces va a venir la situación con mucha fuerza y tienes que hacerte loco con la situación. ¿Se acuerdan cuando David fue agarrado por el ejército de los filisteos? Que iba solo y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me van a agarrar a esto? Se hizo el idiota. ¿En serio? Dice la Biblia que se hizo el loco. Lo agarraron, lo llevaron al rey y dejó correr la baba y todo. ¿Te acuerdas de este? Es el que nos estuvo persiguiendo y nos traía asado. Y el rey lo ve con la baba y todo. ¿Para qué me traen un loco? ¿Qué me hacen falta los locos aquí? No, dice, llévenselo, suéltenlo allá por ahí. Eso lo libró de la muerte. Ah, sí. Sí. No, tampoco. No fue nada más para salir de ese momento, ¿no? O sea, David confiaba en Dios. Dios da las estrategias. Entonces te dice, para este momento te vas a hacer el loco. En este momento sí tienes que echarle garra. Tus fuerzas no te van a fallar. Yo he orado, le dijo a Pedro, para que tu fe no falte. Esta sí la tienes que enfrentar, no te queda de otra, ¿no? Entonces, depende de la situación, porque Dios es un Dios que hace las cosas nuevas cada mañana. Si ustedes leen la Biblia, Jesús jamás repitió un milagro ni lo hizo de manera diferente. Cuando llega un mudo, le dicen, oye, este está mudo. Que dice, espíritu mudo, sal de él.
La siguiente vez le trajeron otro mudo. Está mudo, ¿qué hizo? Escupió y le puso de la saliva en la lengua del otro. Qué asqueroso, pero bueno, Dios sabe. No, o sea, en lo natural, ¿no? Dice, oye, es inhigiénico Dios, pero si Dios te está guiando demasiado, ¿verdad? Y el otro fue sanado. Entonces, cada situación Dios la va a resolver de manera diferente. ¿Sabes por qué? Para que busques a Dios. Si no, lo harías siempre de la misma manera, y nos volvemos religiosos y queremos que siempre Dios se mueva de la misma manera, y Dios nunca se mueve de la misma manera dos veces. Por eso mismo, para que no nos volvamos religiosos, para que le busquemos a Dios y le digamos a Dios, ¿y ahora qué? ¿Le hago de la misma manera? Te va a decir, no, ya le hicimos así, vamos a buscarle una nueva. ¿No? Pues sí. Ok. Vamos a... En Génesis 3 nos dice cómo trabaja el diablo. A Eva, ¿qué le dijo? Con que Dios ha dicho, no puedes comer de todo fruto del árbol. ¿Qué significa esa con que Dios ha dicho? ¿Qué es lo que está tratando de hacer el diablo? Meter duda, ¿no? Lo que quiere hacer el diablo es meter duda de la palabra en la gente. Yo ya les había dicho, el diablo nunca se te va a aparecer con cuerno y con cola como nos lo pintan allá. El diablo se disfraza de ángel de luz y te va a querer hacer dudar de lo que Dios te ha hablado, de lo que Dios te ha dicho. El diablo quiere hacerte dudar de la palabra. Por eso dice, con que Dios ha dicho, y tú tienes que contestarle como Jesús nos enseñó. Escrito está. Dios dijo, sí, Dios dijo está. Ahora tienes que estar seguro que Dios lo dijo, porque si no conoces la palabra, ¿cómo vas a saber lo que Dios dijo y lo que Dios no dijo? ¿No? Si no, va a pasar como cuando Jesús se le apareció y le dijo, con que Dios dijo, bueno, pues también Dios dijo, aviéntate. No, Dios dijo, no dijo que te aventaras. Yo conozco la palabra. El diablo dijo, no, yo también la conozco. Sí, pero tú le cambiaste. Y yo conozco y sé dónde le cambiaste. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos conocer la palabra. Porque además, ¿cómo vas a reclamar una palabra que no conoces? ¿Sí? Vas a estar como los de afuera. Es que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Dios ahorca, pero no aprieta. No, Dios no ahorca. ¿No? Son cosas que traemos y luego las traemos a la iglesia cristiana o las traemos a la palabra y pues no van, chocan. Ok. Salmo 27:3, ¿qué dice? Salmos, capítulo 27, verso 3. Si alcanzas a notar la dimensión de la palabra, está fuertísimo. Dice, aunque acampe un ejército contra mí. O sea, se oye fácil, pero imagínate tener un ejército en tu contra y verlos, como cuando Jesse se levanta y ve el ejército y dijo, no, ya nos llevó la que nos trajo. Y va corriendo con Eliseo, le dice, oye, nos van a partir nuestra mandarina en gajos ahorita. Y que dijo Eliseo, ¿por qué tienes miedo? Somos más, aunque un ejército, ya estaban acampando en contra de ellos. ¿Qué significa un ejército acampando para ti? Así esté el infierno entero en tu contra, Dios y tú son mayoría. Si Dios está conmigo, ¿quién? Y es la pregunta, ¿quién? ¿El diablo? ¿Su ejército? ¿Sus huestes? ¿Quién contra ti? ¿Sabes quién es el único que te puede hacer daño? Tú mismo, tus dudas, tus falsas percepciones.
Ahí se las dejo de tareas. Ok, me regresé un poquito. Isaías 41:10. Esta cita, ¿mande? ¿Cómo esta cita me trae recuerdos? No sé si Mari Carmen se acuerda o no se acuerda. Para los que no lo han, yo aquí a todos, pero los no han oído todas las, ¿cómo se llama? Testimonios. Me acuerdo que alguien le estaba platicando que a los 2 meses después de que nos convertimos nos quedamos sin trabajo. Obviamente el trabajo representa ingresos, y me acuerdo que un día estábamos en la casa, y yo dije, ¿qué vamos a comer hoy? Los bolsillos vacíos, las alacenas vacías. Y yo pensando en eso, y Mari Carmen Adal tenía que unos 5 años, ¿tendría? 6. Y voltea y me dice, papi, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. 6 años tenía. Dios hablándome, no temas porque Dios está contigo. ¿Cuántas veces dice la palabra no temas? 365 veces. ¿Será coincidencia? Quiere decir que hoy no debes de temer. Mañana tampoco, y así los 365 días del año. Porque Dios está contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te da fuerzas. Digo, no sé si nada más me ha pasado a mí que de repente sientes que las fuerzas se te van y dices, pero Dios me da fuerzas. Dice, porque yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. O sea, a veces mis fuerzas no alcanzan para sostenerme de Dios, pero gracias a Dios que Él me tiene sostenido de su mano. Lo único, solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate en creer en la palabra, esfuérzate en creerle a Dios, y sé valiente sabiendo que la situación es más chica que tu Dios. Que tu Dios es más grande que cualquier situación que puedas vivir. ¿Amén? Ok. Mateo 7, 24 al 27 es la parábola que Jesús cuenta sobre el estar edificado sobre la roca. ¿Sabes por qué Jesús usó esa parábola? Porque las casas que están edificadas sobre la roca son casas firmes. Cuando alguien no sabe de construcción y no pone los cimientos ¿qué son? Es como poner roca sobre la cual vas a edificar una casa. Si no hay cimientos, ¿qué pasa con la casa? Nadie vio el video ese de que está el reportero diciéndole al ingeniero de la obra, oye, el puente se está cayendo. No se está cayendo. Mira, no, es que es tipo retro, le decía el otro, y literalmente grabando cómo él se ve hasta como en cierto momento hasta se cuartea, y le dice, voltea, y el otro ni voltea, nada más diciendo, no se va a caer, y en eso, ¡paz!, se canista el video en el Face. Y así hay gente necia. Por eso dice, cualquiera que escucha la palabra y ¿qué? Y la pone por obra, le consideraré un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Van a venir los problemas? Sí, van a venir los problemas, pero tu casa va a permanecer firme. Pero cualquiera que oye la palabra y no la pone por obra, le considera como un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los problemas, dice, y fue grande su ruina, terminó en ruina. Entonces, las vidas que terminan en ruina son aquellas que están alejadas de la palabra de Dios. Los que estamos confiando en la palabra de Dios, sabemos que envió su palabra y nos sanó
y nos libró de la ruina. Entonces quiere decir que la palabra no nada más te sana, sino te libra de la ruina. La gente que está en ruinas es porque su vida está apartada de la palabra de Dios. Entonces, la cosa es, el ser cristiano no es un significativo que estás pegado a la palabra. Es más, Jesús dice una parte, muchos me dirán, Señor, Señor, en aquella hora yo les diré, apártense, nunca los conocí. Entonces, pues, no todo el que me diga Señor, Señor, o sea, tienes que manifestar que eres hijo de Dios. Es más, la creación está esperando que tú te manifiestes como hijo de Dios, ¿sí? Y un hijo de Dios vive de acuerdo a lo que su padre dice. Porque no puedes decir que tienes fe y que eres obediente a Dios y que estás pegado a Dios cuando la palabra la tienes hecha a un lado. Lo que es indicativo es de tu vida de fe, porque la fe viene por la palabra, la comunión con la palabra. Entonces, cuando tú estás metido en la palabra, se tiene que notar. No dice que no va a haber problemas, pero la gente tiene que ver tu confianza en Dios y tienen que ver la resolución del problema por parte de Dios. Nosotros aprendimos a confiar en Dios casi luego, porque les digo, me quedé sin trabajo. Una vez yo oí a mi papá hablando por teléfono con alguien y acababa yo de llegar a la casa de ellos, y mi papá le decía a esta persona, ay, dice, yo veo al gordo, porque así me decía el gordo, no porque esté gordo, no, pero toda la vida fui el gordo, aunque estaba delgado, pero bueno, le decía a mi papá, alguien, no sé si era de la familia, alguien que estaba platicando, le dice, yo veo al gordo que tiene unos problemones, pero lo veo tan tranquilo. ¿Por qué? Porque aprendí a poner mi confianza en Dios. Entonces, confía en Dios y Él hará. ¿Sí? Confías y la respuesta de la confianza es la resolución de tu situación. No hay confianza, no hay resolución. Y sentí dar este mensaje porque sentí que muchos ya estaban como alejados de su confianza en Dios un poquito, habían dejado de confiar en la palabra y necesitamos otra vez. Por eso dice la palabra, vuelve a las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? La palabra. La que fundó los cielos y la tierra, la palabra. Todas las cosas fueron hechas por la palabra, lo que se ve y lo que no se ve. Y por ella subsisten, dice la Biblia también. O sea, ella los mantiene activos y vivos, la palabra. Las palabras que yo les hablo son espíritu, son vida. La palabra tiene vida en sí misma y va a obrar sola. Tu confianza la activa. Tu confianza la activa. Tu desconfianza la desactiva. Entonces no me digas que tienes confianza cuando estás muerto de miedo. Muéstrame tu confianza con tu paz. ¿Amén? Bueno, gracias.